tardes. A continuación tenemos la presentación de la novela de Cosmo con el título de Seis noches de arena y lo acompaña Eva Moreno. Bueno, pues nada, resúmenos un poco de qué va la obra. Bueno, pues primero, si no te importa, voy a agradeceros a la Feria del Libro la oportunidad de poder estar aquí, poder presentar a los asistentes que os habéis atrevido a venir a escucharme un poco. Y bueno, a María, que ha conseguido cuadrarnos para llegar aquí, como han dicho ya mis compañeros estos días. Y bueno, pues te cuento un poco, que te resuma, ¿no? Un poco así la novela, ¿no? Bueno, Para ellos, para mí sí. no. Vale. Bueno, pues Seis noches de arena es una novela que empezó con la idea de que yo quería escribir la infancia de Jafar, el de Aladdin. Entonces dije, ¿cómo puedo escribir sobre Disney sin que Disney me denuncie? Así que pensé, ¿en qué está inspirado Aladdin? En Las mil y una noches. Así que lo que hice fue leerme Las mil y una noches, no todo, obviamente, porque era demasiado, y fui indagando en los elementos que me gustaban, fui cogiendo pues ciertas leyendas, ciertas historias, y ya a raíz de eso pues fui diseñando mi propio personaje que podía encajar con lo que se conoce al villano de Jafar, ¿no? Pues eso que comparte, pues esa aspiración de querer crecer siempre, esa familiaridad con magia negra, con esos elementos sobrenaturales. Y nada, al final pues creé mi propia historia, seguí un poco ese símil de Las mil y una noches, de cada noche una historia para entretener a la persona que me tiene secuestrada, ¿no? Como en la historia original, y lo adapté en vez de mil y una noches en seis. Y nada, es una historia de supervivencia, de traiciones, de sobrevivir al desierto, básicamente. Yo quiero ir al origen, ¿vale? Y quiero que nos cuentes cuándo te diste cuenta de que te gustaba escribir, pero desde el primer relato pequeño, de aquel primer intento. Vale, genial. Yo de pequeño me gustaba mucho jugar con los juguetitos de, pues, con la figurita de Pokémon, con dinosaurios, con muñequitos, ¿no? Y yo lo que hacía es con esos muñequitos creaba como una serie. Entonces todos los días por la tarde era como un capítulo. Y era, pues hoy los dinosaurios tienen que pelear contra Pikachu, no sé qué, tal cual. Y ahí empecé como a crear mis pequeñas historias. Y luego ya un poco más adelante, pues ya que en el colegio me acuerdo que tenía un amigo que también le gustaba escribir alguna cosa, te estoy hablando de 10 años, así, en plan, a saber lo que escribías con 10 años. Y dije, pues yo también quiero escribirlo, que a mí también se me ocurren cosas. Y empecé a hacer pues también un poco, recoger esas cosas que se te van viniendo a la cabeza. Y después ya, cuando ya era adolescente y ya era muy lector, ya me había metido ya en el mundo de la fantasía, sobre todo inspirado por Laura Gallego, que era mi autora favorita y mi referente y la persona que decía, yo quiero ser como Laura Gallego. Y pensé, ojalá pudiese yo realmente dedicarme a escribir como ella y a que esa sea mi profesión. ¿Y qué pasó? Que Laura Gallego vino a mi colegio. Vinieron a hacer una presentación como autores, como autora, y pues verla allí me dio como mucho respeto. Fue como la primera vez que ves como a alguien de quien eres fan, que dices, jope, es que está aquí, la persona de la que me sé todo. Y me acuerdo que la profesora de lengua nos decía, bueno, vamos a preparar una entrevista para Laura Gallego, no sé qué, podemos preguntarle esto, lo otro, y que yo le decía, no, pero eso ya está respondido en su web y a ella no le gusta que le pregunten eso. Y yo no sé qué, y yo era aquí el friki de Laura Gallego, y la profesora dijo, mira Rubén, vete haciendo tú la criba de qué preguntas podemos coger y cuáles no. Y nada, me acuerdo que yo preparé la entrevista a Laura Gallego que se hizo en mi colegio. Y cuando vi una persona que había luchado por ser escritora de fantasía y le había ido bien, fue ese día que yo estaba ahí sentado en las gradas del salón de acto y dije, yo quiero ser escritor. Y ahí ya me metí a decir, mi primera novela, mi tátara. Bueno, hay un fetichismo, ¿no? Generalizado sobre el espacio de los escritores vivos y muertos, que al final se han acabado haciendo museos, etcétera. Y yo quería preguntarte por eso, por tu espacio de escritura, si tú necesitas música, si usas la radio, si hay algún tótem, algún amuleto. Vale, voy a diferenciar en lo que es el proceso creativo de cuando se me ocurre una idea y lo que es la parte técnica de escribir. Para inspirarme y coger una historia, o sea, para diseñar personajes, tramas, escenas, lo que más me gusta es simplemente paseando yo solo, escuchando música y ahí yo mismo voy ideando mis escenas, cómo vincularlo, mi personaje, mi tal.
Y luego ya lo que es la parte técnica de me voy a sentar a escribir esto, yo creo que simplemente me suele gustar en casa, tranquilo, me puedo poner alguna banda sonora pero sin letra, o sea, alguna película, de alguna serie, de animes, así que sean como un poco emocionantes. Y cuando ya tengo ya bien diseñada toda la novela, porque yo me considero como un escritor tipo mapa, de los que diseñan primero todo, cada capítulo, cada escena, tener claro todo el esqueleto de la historia. Ya lo que es ya escribir ya más técnico, puedo hacerlo en una cafetería, puedo hacerlo en cualquier sitio, ¿no? Porque como ya voy a tiro hecho, como ya sé lo que voy a ir escribiendo. Va. Aparte de Laura Gallego, yo también quería preguntarte por otros autores, porque sí, tenemos uno que es El Principio, pero me imagino que habrá más que a lo largo de tu vida marcado. Sí. Pues mira, por ejemplo, un autor que me marcó mucho y que luego me ha inspirado mucho para cuando escribí mi primera novela publicada, que es Los linajes de la magia, y que tengo un poco sus ideas en el sentido de que es un autor de fantasía que se llama Derek Landy, que escribe Detective Esqueleto, que igual os suena haberlo visto por las librerías, y es un tipo de fantasía cómica. No es una fantasía de esta épica, tipo Seos Anillos, unas espadas. No, es una fantasía como muy. No le da tanta importancia a la explicación de por qué existe la magia o por cómo funciona, sino que es más divertido. Entonces, un poco, los linajes de la magia, sí que bebí mucho de él en el sentido de, bueno, pues vamos a hacer estas magias, aunque sí que pusimos muchas explicaciones, esa esencia de cosas muy graciosas porque sí, randoms. Y luego otro autor que me gusta mucho es Patrick Rothfuss, que lo quiero vincular a esta, porque lo estaba comentando justo antes con los compañeros, que esta historia es un preso que va narrando su historia. Y un poco como en El nombre del viento, cuando el protagonista está narrando como un poco también su historia de cómo llegó a ese punto. Y al margen de ellos, bueno, pues ahora estoy muy como, bueno, es trending, bueno, pues Sanderson, en todo el mundo, pues me he enganchado también, estoy abordándolo, me está gustando también. Y bueno, pues no soy nada original, pero George R. Martin, porque no sé, es que he disfrutado mucho de Juego de Tronos, ¿sabes? No soy una persona de las que encuentra autores muy poco conocidos, la verdad. Vale, ahora ya pasando al argumento de la novela, que la tengo muy fresquita y por cierto, felicidades, Gracias. porque la verdad que está escrita de una forma que no te permite soltarla. Teniendo en cuenta los conflictos políticos y sociales que hay ahora mismo, a mí esta novela y ese principio de dos niños pobres en un mundo en conflicto, pues me recordó directamente a eso, a belicismo y a guerras actuales. ¿Crees que en cierto modo esta novela ayuda a ser protagonistas a esas personas que al final en una noticia es un no, pero aquí tienen nombre? Pues yo diría que sí, porque de hecho cuando yo he escrito sobre personajes que están en una situación muy desfavorecida de exclusión social, lo vinculo un poco a mi propia experiencia de que yo he estado trabajando mucho con el sector de educación social y con estas personas. Y a mí me ha calado mucho y la oportunidad de poder escribir historias y poder incluir la voz de esta gente que no se conoce, yo creo que sí, es lo que estás diciendo. Le estás dando un nombre para que la gente sepa que estas historias... O sea, esto no me lo he inventado yo en plan, pues un niño pobre que tiene... No, de verdad, ¿cómo es un niño pobre? ¿Qué cosas he escuchado yo en un contexto como es la época medieval árabe? ¿A qué medios dispone? Que, aunque sea otra época, sí que es paralelo a nuestra sociedad, porque al final no tienes que acceder a unos recursos, te da igual que haya tecnología o no tecnología, es que no puedes acceder a unos recursos. Entonces yo creo que sí, que ayuda a poder empatizar un poco con esas situaciones que igual las personas que tenemos la suerte de ser privilegiados no las hemos vivido. Y en este mundo de retelling en el que prima la mitología griega, por qué Aladín? ¿Por qué Jafar? Bueno, pues yo, como he contado antes, a mí me flipaba siempre Jafar, no sé, es un personaje que me gustaba mucho, el mundo árabe me ha llamado siempre, el tema de los desiertos, los cánticos árabes, no sé, es una mitología una cultura que me transmite el misticismo, sin ser yo creyente, pero aún así me emociona. Y entonces escogí este tipo de historia porque me llamaba mucho a contar esa ambientación del desierto y sobre todo también porque a mí me gusta también mucho la psicología y me apetecía escribir. En esta época estaba investigando mucho el perfil de trastorno de la personalidad antisocial, que es un poco el que se conoce como el psicópata. Y estuve documentándome con una chica que le he dedicado en los agradecimientos, que trabaja en psicología con estos perfiles, y me documenté mucho para crear un perfil psicológico de cómo se desarrolla la personalidad psicopática.
Y me encajaba pues con que un villano como es Jafar o el personaje en el que yo he creado, cómo llega a ser desde un niño que está en la calle, que en este caso hay dos protagonistas, son dos niños, cómo uno evoluciona hacia ese perfil psicopático y cómo el otro no. Cuando han estado expuestos como a los mismos estímulos, ¿por qué cambian uno? ¿Qué tiene en su naturaleza? ¿Qué tiene en el ambiente? Y por eso, no sé, me llaman los villanos para escribir. Y si el malvado, por llamarlo de alguna forma, es Jafar, el no malvado, ¿en qué te inspira? A ver, yo en este libro juego desde el primer momento con que está lleno de engaños. Tú te pones en la piel del guardia que está vigilando a este preso y el guardia está todo el rato preguntando, pero esta persona me está diciendo la verdad. Entonces yo te juego todo el rato con que si ese prisionero es realmente la persona que dice ser, es realmente que le han engañado, está engañando él. Entonces es como no te puedo discernir si él es otra persona o no. O sea, eso ya lo descubres a lo largo de la novela, en plan, realmente, ¿qué estoy leyendo? Y eso es una cosa que a mí me gusta mucho cuando escribo, porque como lector me gusta, que es como, desde el principio sé que hay algo que sé que tengo que saber, pero todavía no sé. Y como ir plantando esas cosas que luego, si te terminas el libro y te lo vuelves a leer, dices, joder, si es que estaba aquí al principio, si es que lo tenía delante de mis ojos y no me había dado cuenta. Entonces no te quiero desvelar en quién puede estar inspirado o no inspirado cada personaje. Y si hubiese una protagonista femenina, uno de los dos fuese una chica, ¿cómo se habría desarrollado? ¿Te habrías inspirado en algún personaje en concreto? ¿Cómo habría cambiado la historia? A ver, yo creo que las tramas que les pasan, como el personaje como tal no le va a influenciar si es chico o chica. Sí que les puede influenciar en ciertos aspectos de la novela, como otros personajes femeninos, que debido a la situación social y cultural, como están aquí, en el contexto árabe concreto, pues igual, realmente yo cuando he escrito esta novela, la única diferencia que he hecho en hombres y mujeres ha sido básicamente la vestimenta que llevan culturalmente, porque el personaje como tal no le interfiere si es chico o chica. Y si tú tuvieses el objeto mágico de la historia, ¿no? Sin hacer mucho spoiler, ¿cómo crees que lo utilizarías? Vale, bueno, voy a spoilear un poco. El objeto mágico de la historia es, como está en la portada, el bastón, la vara de la serpiente de Jafar, ¿no? Que digamos que permite influenciar en la mente de las personas. ¿Cómo lo utilizaría yo? Pues lo utilizaría para resolver muchas injusticias que veo a veces y que gente que igual necesita darse cuenta de cosas y no las ve y está perjudicando a los demás, como decir, entiende de una vez que lo que estás haciendo está mal. Un poco. Si tuvieras que destacar entonces de la historia un personaje, pero no los dos protagonistas, sino uno secundario, que le tengas especial cariño por lo que fuere, ¿cuál sería? Pues, por ejemplo, es buena pregunta, porque es que les cojo mucho cariño a los personajes. Mm, Hay un personaje que se llama Tafik, que es bueno, como uno de los criminales más respetados, digamos. Y me gusta mucho porque, intentando escapar del mítico mafioso, jaja, qué malo soy, qué tal, le he querido hacer como una persona que está en el culmen del crimen, pero que sabe que no puede bajar la guardia de creerse engreído. Y como que es una persona que no ha olvidado nunca de dónde viene, que es una cosa que yo en la sociedad lo veo mucho, que hay gente que como que se crece mucho, ¿no? Cuando alcanza éxito. Y me gusta que mantenga esa naturaleza de, a ver, yo sé dónde vengo, sé dónde estoy, sé que esto puede cambiar, sé que no. Entonces me parece un personaje que plasma como una cosa que todos deberíamos tener en cuenta y es no olvidarnos de nuestros orígenes o de la suerte que tenemos y que apreciemos lo que tenemos. Aunque esté hablando de una persona que en esta novela es un villano también, pero mantiene también esa parte humana. Por eso igual te destacaría ese. Y después de tanta revisión de lo que supone entregar borradores de una novela, confiar en gente cercana para que la lea y te dé su opinión y demás, ya publicada, ¿cambiarías algo? Vale, esto una cosa que hablaba ayer es que digo, si yo ahora me voy a mi primera novela, Los linajes de la magia, que estaba súper, o sea, y estoy súper orgulloso de ella, si ahora me pongo a releerla, diría, esto lo volvería a escribir, esto lo cambiaría, porque quieras que no, cada libro que un escritor escribe yo creo que es mejor que el anterior, entonces tú vas mejorando. En este caso, la verdad que el resultado final me ha gustado bastante, me he sorprendido yo mismo diciendo, joder, pues se nota que vas mejorando. Aún así, pues yo creo que si me pongo a releerla, cosas estilísticas las mejoraría. Lo que es la trama, no. La trama creo que la he pulido bastante y creo que todo está como yo he querido que esté.
Entonces, simplemente algo estilístico, alguna errata que se haya podido colar, como en cualquier libro, pero no especialmente. Y me llama especialmente la atención, ya enfilando al final del libro, que aparece una chica, ¿no? Que es un poco, vamos a llamarlo objeto, porque ellos sí lo ven casi como objeto, más que como un ser humano, de disputa. Y me sorprende que incluso el prota malvado, ¿no? Como lo quería llamar yo, sea capaz de sentir algo por ella, a pesar de su personalidad, ¿no? Sea capaz de sentir, aunque fuese celos, ¿no? Sí, y lo has explicado muy bien, lo del objeto. Porque en este caso, como he dicho antes, al describir un perfil psicopático, a las personas las ve como un recurso también. Igual que a lo largo de la novela ve a su compañero de toda la vida casi como un recurso, ¿no? Como una anexión de él, que es un poco lo que trato de mostrar, la relación entre ellos, de cómo por una parte es más humano y por la otra es más una herramienta. Y tal y como dices, al final, pues lo que para uno de los dos personajes es un interés romántico de verdad, una persona pues, que le gusta y que le está enamorado, para el otro es casi más como me estás quitando lo que yo quiero. O sea, yo no es que sienta nada por ahí, siento que lo quiero y ya está, por mi propia ambición. Y es básicamente un poco lo que trato de enfocar en la novela, como la visión de uno es humana, la visión del otro es humana, pero de una persona que tiene este trastorno. También pues, entender un poco esos mundos oscuros que igual no nos atrevemos a ver también. Y en este desarrollo de la personalidad psicopática, al principio, ¿fue intencionado la comparación entre las dos familias? Es decir, entre una que bueno, casi que lo maltrataba, ¿no? Y otra que, bueno, que era una familia, vamos a decir, estándar. Sí, de hecho, a mí una cosa cuando leo es que me gusta que las historias sean verosímiles y reales. Yo me pregunto mucho, ¿el autor ha pensado que esto realmente, que sucede así, va a desencadenar en que el personaje cambie así? ¿El personaje evoluciona realmente así? Y yo, como tenía claro que quería hacer este perfil, como he comentado, yo me he documentado bien y es que tengo grabadas las conversaciones para tener yo mis notas de exactamente cómo sería la infancia de una persona que luego desarrolla ese tipo de cosas, qué relación tiene con la madre, qué relación tiene con el padre, y está todo medido. O sea, cada interacción con sus familiares está medido para que potencie ese gen o esa tendencia que la propia persona podría tener a ser psicopática, como que se activa esa conducta en base a que realmente ha vivido esas cosas. Y sin embargo, la otra persona, el otro personaje ha tenido una infancia con un apego pues seguro, ha tenido una estabilidad, no ha tenido que recurrir a eso. Y sí, se ve, está hecho a propósito, sí. Y en ese recorrido en el que conocemos su historia, ¿tú crees que realmente con esta novela consigues que empaticemos con un psicópata? A ver, no es empatizar con el psicópata como tal, pero es poder ver su punto de vista, ¿no? Porque yo, una cosa que me pregunto a veces es, pero la gente mala, ¿por qué es mala, no? En plan, pues es que yo veo, como encima yo trabajo en educación, ¿no? Que te pues, ayudo mucho, ¿no? O sea, en tu día a día, ¿no? Como que me rodeo de gente como muy entregada. Y te planteas, pero es que hay gente que trata mal a sus hijos, por ejemplo, ¿no? Yo lo veo mucho en la escuela en la que trabajo. Y es como, pero es que realmente no es solo, pues son malos. O sea, es que me genera curiosidad, ¿realmente qué ha hecho esta persona? ¿Qué le ha faltado a esta persona en su infancia? ¿Qué pocas habilidades tiene para llegar a comportarse así? Y entonces yo creo que me llamaba la atención pues mostrar eso también. Esta persona ha llegado así por eso. ¿Para qué puede servir esto? Pues igual para una labor de divulgación para prevenir, ¿no? Porque si tú eres consciente de que una persona a la que tratas mal, igual yo solo coincido una vez con alguien, pero igual tratarle mal yo esa vez y es su punto para desembocar en algo malo. Entonces yo creo que sí puede ser una buena labor para concienciar de que igual tú te piensas que no repercute tu actitud en alguien, o sobre todo en un niño en una etapa influenciable, pero que tenemos que tener la responsabilidad de no tratar de hacer mal a las personas por lo que pueden llegar a convertirse también, o nosotros mismos, igual en algún momento, no en un caso extremo, pero igual, que estás en una temporada muy mala y te llega alguien con una tontería y tú te enfadas, también te sales un poco de tus casillas, un poco para concienciar un poco de la influencia que podemos tener en los demás. Y estas pequeñas historias que incluyes, que además están diferenciadas del relato original, ¿de dónde salen? ¿Por qué están ahí? ¿Qué papel juegan en la historia? Vale, a lo largo del libro los personajes tienen como un libro, ¿no? De historias antiguas, de mitología, que las voy metiendo, ¿no? Es como pues, el macroteatro, la historia dentro de la historia enmarcada, como hacen en Las Mil y Una Noches, ¿no? Que al final te van contando pequeños relatos. Y como yo quería esa esencia de Las Mil y Una Noches,
pues lo que dices, fui incluyendo pequeños relatitos que me los inventé yo todos, pero sí que es cierto que digo, ya que meto este relato, pues voy a meter cosas que estaban como en los cuentos originales de Las Mil y una Noches. Pues algún elemento como criaturas, ¿no? Los ghoul, ¿no? Las personas caníbales, alguna historia de, pues, de Aladdin, no Aladdin concreto de Disney, sino el Aladdin y la lámpara mágica original de pues, ese pequeño tesoro de latón que escondía algo maravilloso. Son historietas que yo he ido colando ahí, metiendo pequeñas píldoras de información, tanto como para mantener esa esencia de mitología árabe, como para dar detallitos a la trama, para construir luego hacia el final. Y todos estos personajes adultos que aparecen, que al final son una influencia en los dos chicos a lo largo de su desarrollo, al final sean catalogados como buenos, malos, delincuentes o no, son personas que enseñan siempre. Es decir, son educadores, igual tú. ¿Te has basado en experiencias personales? ¿Simplemente es que no lo puedes evitar como educador? O A ver, yo creo que... bueno, yo soy una persona que le gusta mucho aprender. Y yo intento siempre, a mi alrededor, cuando veo que alguien sabe algo que yo no tengo ni idea, me gusta como, pues me quedo con ello, o me gusta aprender. Y quería pues también reflejar esa cosa también de que si yo sé algo y otra persona no lo sabe, pues igual yo le puedo asesorar. Pero porque yo creo que eso es natural, yo creo que nos pasa más o menos a todos, ¿no? Un poco que te fijas un poco en lo que admiras o lo que necesitas. Y en la novela como tal, pues yo creo que igual me sale natural por mi visión del mundo y me sale poner esos elementos de cómo ellos, que son personas supervivientes, que sabes que lo que vea lo agarro, aunque sea intangible, aunque sea como cómo se roba sin que nadie me pille. Pues es que, moral o no, lo necesito para sobrevivir. Pues lo aprenden. Y por otra parte, ¿cómo me muevo en una corte sin que la gente, sin llamar la atención? Pues aprenden a vestir bien. O sea, yo creo que va un poco de la mano del ser humano, de adaptarte a tu contexto y coger lo que veas. y esta novela que está reciente, ¿te ha despertado ya la ganas de otra? ¿Tienes algo por ahí escondido que todavía no tenga forma o que sí? Vinculado a este proyecto no tengo nada más porque es una novela autoconclusiva, aunque yo en mi mundo interno, cuando creo en una historia, se me ocurre pues un universo lleno de qué pasaría después y tal. Esta está cerrada como tal. Yo ahora mismo sí que estoy trabajando en una extensión del universo de la otra novela, de los linajes de la magia. Sí que estoy ahora mismo en un proyecto muy avanzado, de no segunda parte como tal tampoco, porque es una novela también autoconclusiva, pero como es un mundo muy abierto con muchas posibilidades, sí que estoy embaucado en una novela de ese mismo universo, por así decirlo. Vale, pues yo de mi parte, la verdad que me ha encantado la novela y también por estar aquí, por compartir con nosotros este rato, a los asistentes, a la organización y a María, que es la que ha hecho que estemos aquí los dos. Y mucha suerte en tu recorrido. Pues muchas gracias. No sé si alguien del público quiere... ¿Sí? ¿Alguna algo. pregunta? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Has dicho que te gusta mucho elegir el tema de los villanos. ¿Por qué un villano y no un protagonista más bueno? Pues no sé, yo creo que cuando escribes, escribes lo que te gusta, lo que tú quieres contar. Y en este momento ya he escrito muchos héroes, yo creo, a lo largo de mi vida, y me llamaba pues contar la historia del villano. No sé, al final también está bien conocer que no toda la oferta sea la historia ideal de la persona que acaba superando y obteniendo todo lo bueno, sino que también mostrar una historia cruda de una persona que avanza sus objetivos y que me parece interesante, un punto de vista más, no sé, siempre me han llamado los villanos y conocer qué hay detrás de sus motivaciones, porque a veces tú ves una historia, una novela, una peli, y el villano te muestran un poco por encima porque es así, pero tú te quedas con la curiosidad de, pero realmente por qué es así, qué le ha llevado a ser así. Y yo quería dejar reflejado un poco eso, en plan, esto es un ejemplo de cómo alguien llega a ser villano justificado de verdad y realista. Sí, adelante. Hola, gracias por compartir. Yo tengo una pregunta que igual te pongo en un compromiso, pero me voy a atrever. Si tuvieses a tu protagonista ahí al lado tuya, Sí. ¿hay alguna pregunta que querrías hacerle que no te haya dado tiempo a escribir o crees que él te haría alguna pregunta de por qué has escrito esto? A ver, yo si tuviese a ese tipo de personaje, me gustaría hacerle muchas preguntas, porque me parece un perfil muy curioso, o sea, le haría una entrevista, pero lo haría de forma anónima, que no sepa quién soy, que no sepa nada de mí, porque me daría mucho miedo tener a esa persona cerca.
Y sin embargo, por su parte, como buen psicópata inteligente, creo que él me intentaría camelar a mí para que yo le contase información que él necesita. Entonces lo haría, pero con una barra de protección. Hola, muchas gracias. Yo también tengo una pregunta. Como has comentado hace un momento, la novela anterior la escribiste a cuatro manos, ¿no? Supongo una amiga tuya. Sí. Esta la has escrito solo. Entiendo que me gustaría saber un poco tus impresiones en las diferencias entre un proceso y otro. Sobre todo porque imagino que, no sé, a cuatro manos, pues a lo mejor tienes que ponerte de acuerdo con otra persona, pero a su vez, a lo mejor la otra persona te da ideas que no se te ocurrían. ¿Cómo has vivido cada una de estas dos experiencias diferentes? Vale, te lo voy a intentar tratar de resumir porque es un tema del que podría hablar mucho. Cuando escribes a cuatro manos, lo principal es que tengas complicidad con la otra persona. Porque va a haber momentos en los que vas a tener que hacer tú, va a tener que hacer la otra persona, porque por eso sois personas diferentes, porque tenéis gustos diferentes. Sin embargo, cuando te aventuras en escribir a cuatro manos, tenemos claro qué queremos los dos, qué nos gusta, qué tenemos en común, vamos a repartirnos bien cómo gestionar esto. Sin embargo, cuando ya escribes tú solo, dices, esta es mi historia, este es mi mundo, este es mi universo, no tengo que dar explicaciones, no hay límites. Cosas buenas, lo que digo, solo haces lo que quieras. Acompañado, está bien porque te van a corregir y te van a decir cosas que tú no te das cuenta y dices, ¿no crees que esto igual le falta verosimilitud? ¿No crees que tal? Y te ayuda a ver errores ya de base de mientras estás elaborando la historia y no a posteriori. Y bueno, pues te ayuda también a saber cómo no querer matar a tu mejor amigo. Es esto. ¿Alguna otra pregunta? Por la fila de allá. ¿No? Buenas. Yo te quería preguntar por qué Recosmo. No, no, el recosmo es tan sencillo como la R es la inicial de mi nombre y el cosmo es como una referencia a cosmo, al universo que yo creo, a mis propias historias, a mis mundos, pues R cosmo, el cosmo, no tiene más misterio que eso. ¿Se anima por ahí detrás? ¿No? Vale, bueno, a ver, la historia no tiene ningún tipo de cosa que no se pueda leer. Lo que más puede haber es algo sangriento, violencia, nada que no vas a encontrar en las noticias, que vas a encontrar cosas mucho peores que lo que puedas leer en esta novela. Por desgracia. Perdón. Yo quería decirle, aprovechando, ¿no? Yo soy profesora secundaria, soy profesora de lengua y de hecho mi interés es el próximo curso incluir esto como lectura obligatoria a partir de eso, segundo, tercero de la ESO. O sea que sí. Muchas gracias por esa consideración. Qué bueno, ¿no? Bueno, pues muchas gracias de nuevo por haber venido, querer escucharme. Y ahora creo que tenemos... Sí, ahora va a firmar ejemplares en la carpa de firmas que está en el centro del parque. Y bueno, y si no habéis comprado el libro, no pasa nada, podéis pasar a saludar, que os saludo a todos.